Soy neoconstitucionalista en lo que técnicamente se denomina neoconstitucionalista crítico, es decir, aquel que cree en los derechos y valores positivados en la Constitución, no aquellos inventados o sacados de la manga a última hora como creación del juez constitucional. Creo que los derechos prestacionales o económicos son auténticos derechos. Creo en la libertad y en la igualdad reales, como lo predican John Rawls y Habermas, principios sin los cuales no hay democracia. Creo en la justicia propuesta por John Rawls. Soy justnaturalista deóntico, es decir, tengo ideas justnaturalistas, pero entiendo que si cada quien quiere hacer cumplir su concepción del derecho natural, el Estado de Derecho desaparece. Por lo tanto, soy respetuoso del Estado de Derecho semánticamente escrito, obviamente interpretado con cierta generosidad, pero salvo que ese Estado de derecho positivo sea macabramente injusto, porque entonces me reservaría el derecho de la desobediencia civil. Pienso que la tutela es el más precioso instrumento de la democracia colombiana, aunque es necesario reglamentarla, porque en el punto en que la tenemos congestionada, terminó siendo como los antibióticos, que de tanto usarlos se volvieron inservibles. La tutela hay que vigorizarla si queremos conservarla como un símbolo importante de nuestra democracia. Creo en la Corte Constitucional como institución independiente y creo, salvo pese a mis discrepancias con varios de sus miembros pasados y actuales, creo que han hecho una gestión democrática y muchos de sus fallos, desde el punto de vista de su contenido material, yo los comparto. Sin embargo, y aquí voy a hablar con absoluta crudeza mi posición al respecto, sin medir mis palabras por tratar de no tener desavenencias con ustedes. A mí me parece que el activismo legislativo actual de la Corte Constitucional ha generado un desequilibrio de poderes de tal magnitud que en este momento el Parlamento y las demás cortes están, perdóneseme el término, están completamente acuclilladas, porque todo pasa por la Corte Constitucional como una aspiradora, porque ella crea derecho, ella legisla, y ahora explicaré el mecanismo mediante el cual ello se produce. En efecto, y este es un punto para el cual ojalá ahora, si hay debate, hubiera una mejor oportunidad de explicarlo, es que hay dos teorías de interpretación de la Constitución válidas en el mundo entero. Existe una denominada teoría valorista, que es la que prima en la Corte Constitucional, según la cual lo que hay que aplicar es la justicia del caso concreto, así haya que desconocer las normas constitucionales y legales, porque lo que hay que interpretar son los valores más no las normas. Y hay otra corriente que es la corriente semántica o la corriente positivista, que sostiene que lo que hay que defender es el imperio de la ley, como dice el artículo 230 de la Constitución colombiana. Y la Corte Suprema, la Corte Constitucional, adoptó lo que se denomina la teoría evolucionista,
predicada por Rudolf Smen y Carl Schmitt, padres ideológicos del nacionalsocialismo alemán, y entonces aplican la teoría valorista, que es enemiga del Parlamento, enemiga de la ley, y que consideran que lo que hay que aplicar es la justicia en cada caso concreto. Entonces, por un lado, nos aplican las sentencias modulatorias, las sentencias condicionadas, le arreglan o le dañan el caminado a una determinada ley según determinadas conveniencias, no siempre de mala fe, pero de todas maneras ejerciendo una función que la Constitución no les ha dado. Y para acabar de rematar esas leyes que ellos crean desconociendo la Constitución escrita, que es la que están encargados de conservar. Escúcheme un minuto, doctor, por favor. Entonces, cerraron el candado y tiraron la llave al mar. Crearon el precedente constitucional obligatorio. O sea, no solamente crearon la ley, desconociendo las leyes y la Constitución escrita, sino que crearon el precedente obligatorio de forma tal que los jueces tienen que aplicar lo que ellos decidan, violando así el artículo 230 de la Constitución, que dice que el juez solo estará sometido al imperio de la ley y que la jurisprudencia solo será instrumento auxiliar para llenar las lagunas y los casos oscuros en caso de interpretación de la ley. Sería mucho lo que tendría para decir y explicar el origen de esas dos teorías, que por un lado es el nacionalsocialismo alemán, por un lado, la teoría material o de valores, y por el otro lado lo que se llama el uso alternativo del derecho, mediante el cual el neomarxismo italiano se apoderó o se apropió del poder en Italia en la década de los 60, habiendo sido Luigi Ferrajoli quien lo fundó la escuela y terminó corriéndose de la misma porque percibió que el fascismo se estaba metiendo en la Corte Constitucional italiana y que con la misma pócima, con el mismo remedio, estaba cambiando las leyes, pero para los valores de la extrema derecha. O sea, el peligro de desconocer la Constitución y de desconocer las leyes y de arrogarse el derecho a cambiar la ley y a cambiar la Constitución significa nada más ni nada menos que el poder de turno puede convertir un régimen en un régimen de extrema derecha, de extrema izquierda, o en un régimen mafioso o corrupto, porque siempre habrá legitimación basándose en una constitución de valores que nadie es capaz de demostrar. Por eso sostengo que hay que defender el Estado de Derecho, el Estado de Derecho positivo, incluidos los valores, lo que no significa una interpretación y una aplicación literal de la ley. Pido excusas, su señoría, por haberme retardado 3 o 4 minutos más, pero creo que esta posición era necesario fijarla. Ustedes decidirán si mis opiniones pueden ser de alguna utilidad, pero era mejor dejarlas expuestas con claridad. Muchas gracias. No hay ningún problema ahí. De eso se trata, doctor Tamayo, de oír el pensamiento de cada candidato.